Ahora sí, son las 8 de la mañana en Bogotá, en Quito y en Lima. Son las 7 en Ciudad de México y las 10 en Buenos Aires. Seguimos aquí en Directo América de France 24. Vamos con los nuevos titulares. El presidente francés Emmanuel Macron llega a Beijing para una visita de Estado en que pretende pedir a su homólogo chino Xi Jinping que ayude a lograr un cese el fuego en Ucrania, aprovechando sus vínculos con Rusia. Mientras Rusia no asume compromisos tras casi 5 horas de conversaciones entre Vladimir Putin y el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff. El presidente ruso insiste en que no tiene intención de ir a la guerra contra Europa, pero que están listos para responder ante una agresión. El comienzo de una nueva era, así calificó Ursula von der Leyen el acuerdo entre el Consejo y el Parlamento Europeo para la eliminación gradual de importaciones de gas ruso. Conectamos con nuestra corresponsal en Bruselas. Y les cuento que después de este bloque de noticias, en nuestra crónica diaria, revista de prensa, hablaremos esta vez de la primera queja formal en contra de Estados Unidos por los bombardeos a lanchas en el Caribe. Nuestro compañero Patricio Peralta nos trae los detalles de esta denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos enseguida. Luego, en economía, hablaremos de la debilidad del sector industrial de China, que lleva 8 meses ya mostrando datos de contracción. Un dato que llega en el marco, como saben, de la visita del presidente francés al gigante asiático para hablar de comercio, acuerdos y el rol competitivo de China en Europa. Revisamos los números enseguida con Juan Pablo Lucumí. Iniciamos las noticias en China, donde, como decíamos, aterrizó ya el presidente francés para abordar el desequilibrio comercial entre Francia y el gigante asiático. Además, Emmanuel Macron pretende apelar a la cercanía entre Beijing y Moscú y pedir a su homólogo chino, a Xi Jinping, que convenza a Vladimir Putin de aceptar un cese el fuego en Ucrania, un planteamiento que, sin embargo, recordemos, ya ha indignado a los líderes chinos cuando lo han abanderado otros representantes europeos. Bien, Adrián Fonsillas, nuestro corresponsal en Beijing, nos cuenta más. Macron ha aterrizado en Beijing para su visita de 3 días en China, la cuarta desde que llegó al cargo en 2017. Mañana se reunirá con el presidente Xi Jinping y el primer ministro Li Qiang en el Gran Palacio del Pueblo y el viernes volará a Chengdu, la cuna de los pandas. 2 asuntos están subrayados en la agenda: Ucrania y el comercio. Nos sorprenderá el mensaje de Macron, es el mismo de los últimos años, que China, como miembro permanente de la ONU y aliado de Moscú, convenza a Vladimir Putin para que firme el alto el fuego. China puede jugar un rol crucial, recordaba esta semana Jean-Noël Barrot, ministro de Exteriores. Tampoco sorprenderá la respuesta, que China es neutral en la guerra, que ni la causó ni la ha alimentado suministrando armas. En Beijing causa estupefacción que en los últimos tiempos Bruselas le exija que empuje a Rusia hacia el alto el fuego, cuando años atrás desdeñó su hoja de ruta, que precisamente incluía un alto el fuego inmediato, con el argumento de que solo serviría para que Moscú tomara aire. La nutrida delegación de 80 personas subraya también el perfil económico. Cuenta con varios ministros y 40 altos ejecutivos de empresas. Un objetivo es enjuagar el paquidérmico déficit comercial con Europa de 357.000 millones de dólares. Desde París lo explicaban en las vísperas: es necesario que China consuma más y exporte menos, y también que los europeos ahorren menos y fabriquen más. Hablarán mañana de las investigaciones chinas al porcino y los lácteos europeos que emprendió Beijing como respuesta a los aranceles a sus coches eléctricos, y se espera que Macron parta de aquí con varios acuerdos comerciales en el campo energético y especialmente el de la energía nuclear, en la agricultura o en la aviación. Incluso hablarán de un nuevo préstamo de pandas. Los 2 que vivían en Francia regresaron a China la semana pasada después de 13 años para jubilarse y cuidarse de sus achaques. En otras noticias, la crisis climática y la falta de infraestructura en varias zonas de Asia son una combinación mortal. En la isla de Sumatra, en Indonesia, ya son 804 las víctimas fatales confirmadas por las nuevas inundaciones, mientras las comunidades denuncian falta de fondos, alimentos y combustible.
Sri Lanka, Tailandia y Malasia también están afectadas. Un desastre que evidencia además las profundas desigualdades económicas en la región, como decíamos. El balance total de personas fallecidas por las inundaciones y los deslizamientos también de tierra de estos últimos días es de 1.400 personas. Cambiamos nuevamente de información. Mientras tanto, en Moscú, tras casi 5 horas de reunión entre Vladimir Putin y los estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, el Kremlin indicó que no asumieron compromisos, que aceptaron algunos puntos y rechazaron otros respecto al planteamiento de acuerdo para un cese el fuego en Ucrania. En el encuentro, además, el presidente ruso insistió en que su país no tiene intención de ir a la guerra contra Europa, pero que están preparados para responder ante cualquier agresión. Los principales enviados de la administración Trump volvieron a salir del Kremlin con las manos vacías. Witkoff y Kushner se reunieron con Putin con el objetivo de negociar una salida a la guerra en Ucrania y el plan de paz revisado y respaldado por Estados Unidos sobre la mesa. Una conversación positiva según fuentes del Kremlin, pero mucho trabajo por delante. La conversación fue muy útil, constructiva y significativa. No duró 5 minutos, sino 5 horas. Pudimos ponernos de acuerdo en ciertas cosas y el presidente Putin se lo confirmó a sus interlocutores. Criticamos algunas cosas y el presidente no ocultó nuestra actitud crítica, incluso negativa hacia varias propuestas. Sin dar mayores detalles, Ushakov dijo que hablaron sobre el problema territorial. Moscú busca la anexión del 20% del territorio ucraniano que controla, presiona al ejército de Kiev para que se retire de la línea del frente y admita más pérdidas, o una reducción de más del 30% del tamaño de su ejército, y que el país se olvide de formar parte de la OTAN. Pero Zelensky, de gira por Europa, busca reforzarse con el apoyo exterior. Debemos poner fin a esta guerra de tal manera que dentro de un año Rusia no vuelva a lanzar una tercera invasión en una década. Esto es posible porque ese era su principal objetivo. No lograron su objetivo de ocupar nuestro estado. No estoy seguro de que sus objetivos hayan cambiado. Es posible que solo se hayan pospuesto. Necesitamos protección para esto. Sin compromisos de Moscú, parte de Europa comparte el temor de Zelensky de que esto pueda sentar un precedente peligroso. Precisamente noticias relacionadas, vamos hasta Bruselas, donde este miércoles los líderes europeos discuten varios puntos sobre la relación económica del bloque con Rusia. Conectamos para ampliar a esta hora con nuestra corresponsal Esther Herrera. Esther, muy buenos días. Cuéntanos, vamos por partes, ¿no? Porque como decíamos son varios temas. En primer lugar, ¿qué se ha decidido sobre usar los activos rusos para financiar a Ucrania? Bueno, hoy la Comisión Europea acaba de presentar su esperada propuesta legal sobre cómo espera utilizar estos activos rusos congelados. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha presentado una propuesta con 2 opciones. La primera, que es ya bien sabida, es utilizar los activos rusos congelados, aproximadamente unos 140.000 millones de euros, para ayudar a Ucrania con el riesgo compartido de todos los estados de la Unión Europea. Esta opción es la que lleva meses circulando, desde hace meses está encima de la mesa y es la que tiene más consenso de todos los países, pero también de la propia presidenta de la Comisión Europea. Pero, ¿qué pasa? Hasta ahora Bélgica lo ha bloqueado y hay que tener en cuenta la gran mayoría de los activos rusos congelados se encuentran en una institución financiera Euroclear aquí en Bélgica, y el primer ministro del país, Bart de Wever, asegura que hay demasiados riesgos para aprobar esta propuesta y que puede provocar también riesgos no solo para Bélgica, sino también para el conjunto de la Unión Europea. Además, esta propuesta también genera dudas al Banco Central Europeo. Así que ahora mismo la presión es máxima para Bélgica, pero también para Ucrania, que necesita urgentemente dinero cuanto antes, porque para principios de año tendrá serias dificultades económicas. Por otra parte, la otra propuesta que ha puesto sobre la mesa Ursula von der Leyen es utilizar un préstamo de 90.000 millones de euros para ayudar a Ucrania si finalmente no hay consenso de los activos rusos congelados. Sería un préstamo que se generaría a través del presupuesto europeo
Europeo emitiendo deuda conjunta. Pero es una propuesta que no gusta a prácticamente nadie, ni al centro ni al norte de Europa, porque básicamente se tendría que dar la garantía del presupuesto europeo y por lo tanto es dinero de los contribuyentes europeos. Así que estas dos propuestas son las que están ahora encima de la mesa. La tienen que discutir los líderes europeos de aquí a 2 semanas en una reunión de líderes europeos, una cumbre clave. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ha asegurado que no se marchará nadie hasta que haya una decisión para ayudar a Ucrania. Esther, pues muchas gracias por ayudarnos a entender estas propuestas, en qué va exactamente esta discusión. Ahora también, por favor, clarifícanos un poco este anuncio de que la Unión Europea va a dejar de importar gas ruso y petróleo, porque tengo la impresión de que este anuncio lo hemos escuchado antes, ¿no? ¿Cuál es la novedad exactamente? Sí, es cierto. Se trata de una decisión que han tomado las instituciones europeas esta madrugada, hora local, aquí en Bruselas. Se trata de una propuesta legal más allá de las sanciones. De hecho, lo que se espera es que ya a partir del año 2027 no se importe ni más gas natural licuado ruso, ni tampoco por gasoducto, ni tampoco petróleo a la Unión Europea. Ahora mismo, con las sanciones, la importación de gas y de petróleo es prácticamente ínfima. De hecho, apenas existe, es apenas del 2% del petróleo, del gas es apenas del 10%, así que lo que se trata es de que las sanciones se conviertan ahora en ley para que en el futuro no se vuelva a importar gas ni petróleo. Sin sorpresas, Hungría ha votado en contra. De hecho, el canciller del país ha asegurado que va a llevar este caso ante la justicia europea porque considera que esto pone en peligro a su economía. De hecho, recordemos, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, llevó esta cuestión a Washington para pedirle a Donald Trump que no se le castigara por seguir comprando petróleo y gas a Rusia. Aún así, lo que sí está claro es que la gran mayoría de países de la Unión Europea no va a importar más a partir de 2027. Esther, pues muchas gracias también por esta nueva aclaración. Aprovechando esta conexión, te pido una última información y es cómo avanza esta investigación que irrumpió ayer respecto a la ex líder, ¿no?, de la diplomacia europea, Francesca Mogherini. Sí, ha sido un auténtico shock. La ex jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, es una de las predecesoras de Kaja Kallas, ha sido imputada esta misma noche, según ha informado la Fiscalía Europea, por acusaciones de fraude. Federica Mogherini es rectora actual del Colegio de Europa, una prestigiosa universidad de maestría y de posgrado que se encuentra en Brujas, en el norte de Bélgica, y según lo que sospecha la Fiscalía Europea es que hubo un amaño entre el Servicio Europeo de Acción Exterior y el Colegio de Europa para que esta universidad supiera de antemano una licitación para la formación de jóvenes diplomáticos. Según las informaciones, es que esta universidad lo supo antes y por lo tanto obtuvo un trato de favor para poder conseguir esta licitación y poder formar a estos diplomáticos. La investigación continúa. Las instituciones europeas ahora no quieren dar más información porque están a la espera de que se amplíe esta investigación. Esther, pues estaremos pendientes de cuando den más información, de cuando tengamos más detalles de esta investigación. Muchísimas gracias por todo este reporte desde Bruselas. Cerramos este bloque en la Franja de Gaza porque Hamás anunció el hallazgo de restos que cree que pertenecen a uno de los 2 rehenes que siguen desaparecidos en el enclave palestino. Mientras Israel anunció que reabrirá pronto el paso de Rafah, aunque solo para que los palestinos abandonen el territorio. Mientras es incierto cuándo y cómo y si podrían volver a entrar. Hamás y la Yihad Islámica dicen haber encontrado los restos de uno de los 2 rehenes restantes en la Franja de Gaza, que será entregado a la Cruz Roja Internacional a las 5 de la tarde, hora local. El cuerpo fue hallado bajo escombros en Beit Lahia, al norte del enclave. El anuncio llega tras la entrega el martes por parte de Hamás de restos que los servicios forenses israelíes concluyeron que no correspondían a los 2 últimos rehenes que siguen desaparecidos en Gaza. 2 cuerpos de rehenes aún permanecen en el enclave, el israelí Ran Grivly y el tailandés Suchitak Rintalak, ambos secuestrados el 7 de octubre de 2023.
Los restos traídos ayer desde la Franja de Gaza para su examen no pertenecen a ninguno de los rehenes fallecidos. Se ha informado de esta novedad a las familias de los 2 rehenes. Los esfuerzos por repatriarlos no cesarán hasta completar nuestra misión, darles sepultura digna en su tierra natal. Israel anunció la apertura en los próximos días del paso de Rafah para permitir la salida de palestinos hacia Egipto, aunque autoridades de este país dijeron que aún no existe un acuerdo para habilitar el paso fronterizo. El Servicio de Información Estatal citó a un funcionario sobre el tema. De llegarse a un acuerdo para abrir el cruce, el tránsito será en ambas direcciones, para entrar y salir de la franja de acuerdo con lo estipulado en el plan del presidente estadounidense Donald Trump. En Gaza, entre las ruinas y a pesar de la precariedad, cientos de estudiantes volvieron a las aulas de clase. 45 parejas se unieron en una boda multitudinaria organizada por Emiratos Árabes Unidos y decenas acudieron al funeral del periodista y fotógrafo Mahmoud Ehsan Wadi, asesinado en un ataque con drones en Han Yunis. Vamos ahora con revista de prensa. Patricio Peralta, muy buenos días. Rosa, buenos días. Vamos a abrir esta crónica hablando nuevamente de los ataques de Estados Unidos contra embarcaciones, las que acusa, decimos, insistimos, sin pruebas, de transportar droga, pero desde el enfoque legal, ¿no? Porque ha sido una familia de una de las víctimas mortales de estos ataques, la que ha presentado la primera denuncia formal, ¿no?, contra este tipo de operación. Así es, se trata de Alejandro Carranza Medina. Esto nos trae The Guardian, el medio británico, que menciona que es un ciudadano colombiano que fue asesinado ilegalmente, según la petición oficial, en un ataque aéreo estadounidense el 15 de septiembre. Él fue víctima del segundo ataque que fue anunciado por Donald Trump en sus redes sociales, que en un momento se dijo que era una tripulación de ciudadanos venezolanos, pero luego fueron identificados como ciudadanos colombianos. Su familia presentó la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es la primera queja formal sobre estos ataques que se realizan en contra de estos barcos, de estas lanchas en el Caribe. En el documento se identifica a Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, como el autor del atentado, basado justamente en sus declaraciones, que él ha dicho que él ordena estos ataques contra estas lanchas. Pero la denuncia también añade que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ha ratificado la conducta de Hegseth. El abogado que patrocina a la familia de la víctima declaró que buscan una compensación y que también se ordene el fin de estos ataques precisamente en el Caribe. La justificación de la Casa Blanca para continuar con los bombardeos, que son al menos ya 21 me parece, ha sido que están en una lucha contra el narcotráfico. Ahora, el Washington Post publica una columna que titula "La flagrante hipocresía detrás de la guerra de Trump contra las drogas". El artículo empieza describiendo justamente todos estos ataques a los que nos hemos referido sobre las lanchas en el Caribe. También menciona las críticas que ha lanzado Donald Trump en contra del presidente venezolano Nicolás Maduro y que Estados Unidos lo ha calificado como el capo de un cártel. Pero lo que ocurre en Washington, dice este artículo, es una cosa distinta y se refiere a la liberación del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en 2024 por un juez estadounidense a 45 años de prisión por tráfico de drogas, incluyendo la facilitación de entrada al país, a los Estados Unidos, de al menos 400 toneladas de cocaína. El artículo, cita varias críticas de políticos demócratas, senadores que justamente cuestionan este indulto al expresidente, mientras acentúa, por otro lado, la presión en el Caribe, alegando justamente una lucha contra el narcotráfico. Además, cita a expertos como Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, que dijo, y cito: "Esto demuestra que toda campaña antidrogas de Donald Trump es una farsa, se basa en mentiras, se basa en una hipocresía". Y un indulto además que llega en un timing muy oportuno, ¿no? Fue 48 horas el anuncio antes de estas elecciones en Honduras. Patricio, seguiremos el tema. Mientras tanto, hablamos de un reportaje que aborda un informe sobre los impactos del glifosato que se publicó hace 25 años y que se está revisando. Así es, el medio francés Le Monde explica que un estudio que concluyó que este herbicida, el glifosato, era seguro, acaba de ser
ser desmentido oficialmente por la propia revista que lo publicó en el año 2000. La sospecha es que los científicos que firmaron este estudio como autores, lo que en realidad realizaron fue respaldar un texto que fue escrito por los ejecutivos de Monsanto, que fue la empresa que desarrolló este herbicida. Esto se conoce como escritura fantasma y se considera como un fraude científico. La revista que desmiente justamente este estudio explica que el informe también tiene omisiones. Por ejemplo, no incluyeron varios estudios de toxicidad crónica dentro de este estudio publicado hace 25 años. Le Monde publicó en 2015 también varios correos de Monsanto que describían justamente estas prácticas, que era justamente utilizar estos textos, esta escritura fantasma, para seguir convenciendo a las agencias reguladoras de que el glifosato era seguro. Menciona altos funcionarios que recomendaban que sigan continuando con estas prácticas. Y esto pese a que la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer de las Naciones Unidas clasificó al glifosato como probable carcinógeno en 2015, pero como existía este estudio, pues muchos seguían diciendo que era seguro. De hecho, el medio francés menciona que este estudio se cita al menos 40 veces en el informe de expertos europeos en 2015 que condujo a la reautorización del glifosato en 2017 y que estuvo vigente por 5 años. Es decir, este estudio siempre ha estado muy presente en todos los informes que se han citado para su uso. Pues esperamos cambios en la legislación después de esta nueva información, Patricio. Y cerramos con un caso que está causando temor entre las autoridades sanitarias de España, ¿no? Así es, el país de España señala que se trata de la peor pandemia animal en la historia y que no existe medicina contra esta enfermedad, por lo menos en el futuro cercano. El medio explica que habría llegado en un bocadillo de embutido que fue contaminado por este virus, lo arrojaron en un basurero y pues fue devorado por los jabalíes que llegan a comer basura justamente en la zona natural de Collserola, en Barcelona. Se han confirmado hasta el momento 9 casos de contagio, pero el sector porcino español está muy preocupado porque, como les comentaba, no existe una vacuna y las autoridades y los ganaderos pues tendrán que recurrir a medidas medievales, menciona el medio, que es aislar a los enfermos y pues eliminar sus cadáveres. El virus causa un impacto tal que en China, por ejemplo, provocó la pérdida de casi el 1% de su Producto Interno Bruto por esta epidemia en 2018, que obligó a sacrificar a 200 millones de cerdos ese año. Además, el virus es mortal porque una vez que ingresa a una granja, contagia a los cerdos y pueden morir en apenas días. Y que además, desde la pandemia, los jabalíes se acostumbraron a bajar a Barcelona, a las zonas urbanas y cercanía. Y cada vez hay más contacto con la población. Patricio, muchísimas gracias. A ti, Rosa, ya nos vemos. Vamos ahora con la economía. Juan Pablo Lucumí ya está listo para repasar toda la información económica que tenemos esta mañana de miércoles. Hoy vamos a empezar con la segunda economía del mundo, con China, porque el sector industrial muestra signos débiles de forma consecutiva y en noviembre encadenó 8 meses por debajo del puntaje considerado como crecimiento. En noviembre el sector manufacturero reportó un puntaje de 49,2 en el índice PMI de este sector, un dato que fue 2 décimas por encima del dato de noviembre, pero que no supera los 50 puntos, que es la medida mínima para considerarse crecimiento industrial. Cualquier dato por debajo de estos 50 puntos es entonces una contracción y China justamente lleva todos estos meses debajo de estos 50 puntos. Este escenario demuestra la floja demanda interna y el delicado momento económico de China, que se propuso este año cerrar con un crecimiento de su PIB del 5%, una cifra muy alineada a las previsiones de crecimiento económico que ayer la OCDE estimó para el gigante asiático, y lo que sería un avance de 3 puntos porcentuales por encima del crecimiento de Estados Unidos, que se espera sea del 2%. Pero lo cierto es que junto con esta señal de debilidad, el gobierno ha prohibido publicar los datos sobre ventas de inmuebles, otra prueba de que el mercado inmobiliario sigue su caída sin fondo y que da signos de un Beijing que pues prefiere mostrarse menos transparente en momentos de desafíos. Todo esto ocurre mientras el presidente francés Emmanuel Macron está en la capital china para iniciar una visita de Estado centrada en
en la corrección de los desequilibrios comerciales con Beijing y en la guerra de Ucrania, un conflicto en el que pues espera también París que China impulse avances hacia un alto el fuego. Recordemos que China y la Unión Europea, como bloque en la que Francia hace parte, han tenido acercamientos importantes en los últimos meses luego de la ofensiva de aranceles que desató Trump. En el pasado, los europeos han acusado a los chinos de vender productos excesivamente baratos por los subsidios que despliega el gobierno chino y con los cuales los europeos no pueden competir. Vamos a profundizar más sobre el panorama industrial en China y lo haremos con el informe que nos envió nuestro corresponsal Adrián Foncillas. Malas señales se está emitiendo China. La actividad fabril se contrajo en noviembre debido a la ralentización de los pedidos, lo que indica el clima deprimido de la economía. Es un retroceso escaso, pero son ya 8 meses seguidos de contracciones. También los beneficios industriales cayeron en octubre en línea con una demanda doméstica que no responde a los estímulos gubernamentales. Y la actividad del sector servicios se expandió en noviembre al menor ritmo de los últimos 5 meses. Ha perdido fuelle la economía china, que en el tercer trimestre creció un 4,8%, el porcentaje más bajo en todo el año, pero que no debería impedir alcanzar el objetivo anual del 5%, a pesar de los problemas larvados como la baja demanda, el paro juvenil o sobre todo el mercado inmobiliario. Este es una fuente inagotable de malas noticias desde que más de 4 años atrás el gigante Evergrande se viniera abajo y el suelo aún está lejano. Sostienen los analistas que el precio de la vivienda nueva seguirá cayendo al menos un par de años más, alrededor de un 15 o 20% sobre el precio actual, antes de que el mercado se estabilice. Lo había intentado todo el gobierno para recuperar la confianza, o al menos eso creíamos, porque esta semana ha sacado 2 herramientas nuevas. Si el mercado no mejora, al menos rebajemos la información para que no cunda el desánimo. 2 agencias privadas referentes en la industria han recibido la orden de Beijing de suspender la publicación de datos inmobiliarios hasta nueva orden. El silencio ha empezado ya en noviembre, un mes que los expertos habían previsto como especialmente negativo. La medida recuerda lo ocurrido meses atrás, cuando China dejó de publicar cifras oficiales del paro juvenil y solo la reanudó cuando mejoraron. A esa falta de transparencia se suma la censura. Las principales plataformas han eliminado 40.000 comentarios de internautas que expresan pesimismo sobre el mercado inmobiliario o que generan el pánico. Ahora sí parece que el gobierno lo ha intentado todo ya. Dejamos a China, vamos a Europa, porque la Unión Europea sigue discutiendo si podría, cómo podría utilizar los activos rusos en entidades financieras del bloque para financiar a Ucrania en medio de la guerra. Con algunos países rechazando justamente esta idea. Bélgica ha sido uno de estos que pues, ha rechazado contundentemente usar los activos rusos que Occidente congeló desde el inicio de la ofensiva contra Ucrania. Un dinero que la Unión Europea ha considerado, como decíamos, para financiar esas necesidades de este país. Estos son los argumentos de Bruselas para su rechazo. Hemos dicho repetidamente que consideramos que la opción del préstamo de reparaciones es la peor de todas. Como es arriesgado, nunca se había hecho antes. Todos pueden ver lo difícil que ha sido durante meses encontrar una solución sólida a la opción propuesta. Esto explica por qué seguimos pidiendo una alternativa, concretamente que la Unión Europea pida prestadas las cantidades necesarias en los mercados. Es una opción bien conocida, robusta y bien establecida, con parámetros predecibles. El esquema de préstamos de reparación conlleva riesgos económicos, financieros y legales consecuentes. No es aceptable usar el dinero y dejarnos solos enfrentando los riesgos. El préstamo de reparaciones propuesto claramente no es nuestra opción preferida. Tal y como escuchábamos, ¿no?, al canciller de Bélgica, es que las posturas dependen en función de cómo están repartidos, ¿no?, estos activos, tanto dentro como fuera de la Unión Europea. Veamos, y es que Occidente tendría confiscados aproximadamente unos 260.000 millones de euros, según los datos revisados hasta junio de este año, de los cuales unos 210.000 millones de euros estarían en la Unión Europea, o sea, más del 80% de los activos. Justamente esta cifra, 210.000 millones de euros, es de la que hablaba hoy la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Fuera del continente, en Japón, estarían unos 42.000 millones de euros, o sea, un 16% del total, y menos del 3% estarían repartidos en entidades financieras entre Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Este miércoles, la Comisión Europea dijo haber escuchado las preocupaciones de Bélgica e hizo 2 propuestas. Por un lado, un préstamo con el efectivo asociado a los activos rusos inmovilizados por las sanciones, y el otro, la emisión de deuda de los mercados con el respaldo del presupuesto de la Unión Europea. Y es que en Bélgica es donde permanece la mayor cantidad de los activos rusos congelados, y justamente esta es la mayor preocupación de
de Bruselas, que no se garantiza la legalidad internacional al usar el dinero que oficialmente le pertenece a Rusia y que sería Bélgica la principal afectada en caso de retaliación. Vemos como un 74% de lo que está en la Unión Europea está justamente en Bélgica. Ahora revisamos cómo opera a esta hora el mercado bursátil. Mientras se dan estas declaraciones, hay que decir que es Madrid el principal ganador con un 1,2%. Frankfurt sube levemente un 0,2%. Juan Pablo, muy interesante las implicaciones políticas, económicas, legales de este tema. Lo seguiremos contigo y con Esther desde Bruselas. Hay mucha tela para cortar todavía. Eso es, y como decimos, aquí lo seguiremos. De momento, brevísima pausa, enseguida regresamos con más.